Galván, y tenemos a León Nacional, nos van a echar una manilla. Y nada, luego también proyectaremos las bases del próximo concurso, que ya las tenemos listas. Y nada, y a escuchar. Muchas gracias. ¿Funciona este o...? No, son de pega. De hecho, de momento no están enchufados. Ese me lleva el cable, sí. Nos acaban de traer la mesa y era... Porque no tiene cable, pero este... está enchufado. Al cerebro de Bartos, solo ahí. No me grites. Bueno, lo primero que quiero decir es que me ha endosado a mí, supongo que es por la edad, por las ganas de empezar esta sesión. La verdad es que Javier me propuso un buen día presentar el libro de relatos. A mí me sorprendió porque yo no soy un escritor de relatos, de cuentos. Yo entré directamente a la novela y por ahí sigo, ¿no? Podríamos decir que los relatos en mi historia literaria se pueden contar con los dedos de la mano de un carnicero ciego, como diría Henry Fletcher. Entonces me sorprendió que luego ya me enteré que no iba a estar solo, que iba a tener buena compañía y que además eran otros dos magníficos novelistas, así que encantado de estar aquí. Yo os quería decir que esto que tenemos aquí es rara avis, es una joya. Ya hablaremos de contenidos, pero es una joya en sí misma. ¿Por qué? Pues porque el mundo editorial en este país parece que le tiene cierto recelo al relato, ¿no? No vende, algunos opinan que incluso pues, no es literatura, ¿no? No es una novela. Y bueno, pues, en fin, los editores, salvo algún que otro autor consagrado, como pueda ser Zúñiga o Aramburu, que publican sus colecciones de relatos, etc., el mundo editorial rechaza con bastante firmeza el relato en el panorama literario español. A veces se juntan varias figuras, varias firmas, pero siempre con motivo de algún tema monográfico y relacionados casi todos con la misma editorial. Quizá el único sector, el único género que sí tiene cierta incidencia en el mundo de los relatos es el género negro, ¿no? Pero decía que esto es rara avis porque, que yo sepa, no existe ninguna editorial, no conozco ningún caso, que publique relato histórico. De modo que, en este sentido, pues hay que felicitar naturalmente a Boés por sacar adelante este proyecto con todo un apoyo detrás de un foro, de un montón de gente que opina, que ayuda, que empuja en un sentido o en otro y que realmente da lugar a un caso como tan inédito y tan extraño como es esta edición que lleva por la quinta, ¿no? 5 años. Hay que felicitar también a los participantes. De los 18, creo que son, 18 relatos, ¿sí? Tenemos una panoplia espacio-temporal tremenda, ¿no? Es decir, desde casi la prehistoria hasta la posguerra civil española, desde Extremo Oriente hasta, por Europa, por supuesto, hasta América, con el lejano oeste, la conquista del oeste y, bueno, los movimientos revolucionarios independentistas latinoamericanos, etc. Es decir, hay toda una tremenda panoplia espaciotemporal. Y hay una tremenda panoplia desde el punto de vista narrativo. Tenemos narraciones polifónicas, narraciones en narrador omnisciente, narraciones de monólogo interior, es decir, hay un montón de planteamientos desde el punto de vista narrativo. Y también desde el punto de vista de la estructura, ya lo iremos hablando luego, a medida que parezca, ¿no? Hay la estructura tradicional de narración directa, pero hay estructuras realmente interesantes. No vamos a discutir aquí lo que es relato y lo que no es relato, tras esa historia nadie saldría beneficiado, saldríamos todos desviados, ¿no? Pero
para mí sí que hay un elemento decisivo, de los varios elementos que los expertos califican como decisivos en un relato, y es la sorpresa. Un relato para mí debe terminar de forma sorpresiva, debe sorprender al lector. No solamente debe ser un ejemplo desde el punto de vista literario, lingüístico, está bien escrito naturalmente, inducir a una historia que te llame la atención, sino que además tiene que tener elementos sorpresivos. Para mí esa es una de las claves del relato. Y creo que aquí hay por lo menos media docena de ellos que incluso desde el punto de vista estructural, no ya tanto por la historia que cuentan, sino por la propia estructura en que están planteados, que son realmente sorpresivos. Así que yo creo que hay que felicitar también a todos los participantes y naturalmente pues hablaremos más adelante, si os parece. Ya no me quiero extender mucho para que todos tengamos ocasión de hablar un poquito y luego ya charlamos. Muy bien. Ahora me toca a mí. Gracias por asistir en primer lugar y gracias por supuesto a los organizadores por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Yo sí comencé de hecho como escritor de relatos. Lo abandoné bastante rápido por la sencilla razón de que efectivamente con el relato no se gana dinero. Porque yo soy de esos que no tiene rebozo en admitir que le gusta ganar dinero por lo que hace. El relato, por una serie de razones que son complejas de analizar y difíciles de explicar, es cierto que en España no tiene ningún predicamento. En Latinoamérica sí. En Latinoamérica de hecho se le considera una cumbre literaria. Aquí el desprecio llega al punto de que lo mismo que todavía se oye esa tontería de donde hay un cómic habrá un libro, como si el cómic no fuera un arte totalmente independiente y tan valioso como el libro, viene a decir que escribir relatos es una especie de entrenamiento para escribir novelas. Es una solemne tontería. El relato tiene su propia estructura, tiene sus propios recursos, tiene ese elemento que acaba de mencionar Guillermo, él lo ha llamado sorpresa, normalmente se le suele llamar el giro de tuerca, aquello que sin hacer trampas le das media vuelta a la historia y te presenta el asunto desde una óptica que no habías pensado y bueno, te deja buen sabor de boca como relato y no dices esto que es arte y ensayo, ¿ya se ha acabado? O sea, ¿qué pasa aquí? No. Bueno, pues el relato ha tenido en España muchos cultivadores, los tiene a pesar de su nula proyección comercial. Disiento un poco, quizás no lo ha recordado, pero yo creo que el mayor baluarte del relato en muchos países y España no es una excepción, está en el género fantástico. En concreto en la ciencia ficción y la fantasía. Es ahí donde ha habido una producción ingente. El relato histórico se ha prodigado poco y no es casualidad. Va ligado al propio hecho de la narrativa histórica. El relato no es una pelea larga, es una pegada, es un golpe. Y muchas veces la novela histórica, una de las cosas que busca es introducir en un mundo pasado al lector. En una longitud tan breve no hay lugar para ninguno de los recursos que tiene la novela histórica de ir dosificando la historia o de engancharte con algo lógico y sorprendente. Y se nota en los mejores relatos de esta antología porque precisamente abandonan muchos de los recursos de la novela histórica para acercarse a la literatura general en ese sentido, es decir, se despojan de esa intención de trasladarnos ambientalmente, atmosféricamente, en detalles a otras épocas y a otras culturas. ¿Por qué? Porque no pueden. No podemos meter una barrica en una botella. No es quizás por eso casualidad, o si lo es, yo me estoy pasando de listo, pero el caso es que en esta antología podríamos hablar de que muchos de los relatos son de fusión entre literatura histórica y otros géneros. La mayor parte de ellos fantásticos. Recuerden lo que les he dicho, que el fantástico es uno de los reservorios del cuento y tampoco es casualidad. Es que en cuanto presentas estos elementos fantásticos, sobrenaturales, ya has atrapado al lector, se está preguntando qué pasa. Aquí tenemos, bueno, desde el relato que da nombre a la antología, el narrador, el monje y la pulga, que de hecho usa un elemento de la pura literatura fantástica, es decir, el narrador es una pulga.
pero tenemos muchos elementos, o sea, muchas historias de fusión literalmente con el terror, con la fantasía. Es curioso, me llama la atención y me hace pensar en lo que les he dicho. Hay otros que además son pues, experimentos muy curiosos. A mí me gustaría, por ejemplo, mencionarles, si me permiten, el de, a ver si voy a decir el cuento que no es, de un escenario en penumbra que es, nos presenta un suceso de la antigua Roma planteado muy teatralmente y teatralmente a la forma de teatro vanguardista. Eso es. Entonces, ese es un experimento muy curioso. Lo podemos llamar fantástico por la presentación, pero no tiene elementos fantásticos, hombre, más allá de que los romanos vayan con 2 pistolas. Pero ahí queda bien, aunque yo lo he dicho así pueda resultar un poco llamativo, ahí queda bien. Es decir, eso es. Pero es una traslación curiosa, es una adaptación de un episodio histórico al teatro que a mí me ha resultado especialmente llamativo. También me gustan, por ejemplo, mucho 2 relatos ambientados en la antigua China y en, bueno, pues una época no tan tardía de la época japonesa, que son Concubina Imperial y El Camino del Samurái, donde pues una se despoja bastante de lo que no tiene más remedio, de todo ese elemento que podía ser de vasto exotismo que nos podría dar la corte imperial china, y en cambio el otro tiene el recurso de echar mano de un montón de palabras japonesas y más o menos búscate la vida para entender lo que significan. No, eso es un recurso literario. La concisión es un valor literario que con frecuencia se abandona. Es decir, si están discutiendo y un romano echa mano al pugio, usted sabe, a lo mejor no sabe lo que es un pugio, pero de luego está seguro de que no lo va a mojar en el café para comerse. O sea, un arma es. Bueno, pues evidentemente cuando el japonés echa mano de, no recuerdo la palabra, pues yo no sé qué es, pero desde luego para saludar no lo vamos a usar. Entonces, eso es un recurso literario, o sea, no hace falta decir, y entonces fulano echó mano a su boken. El boken es una espada que le regaló su tío y que desde el siglo tal se usaba. No, la concisión es un valor y en este cuento está muy bien usado. El cuento está bien porque obliga a los autores a forzarse al límite, porque la longitud es limitada, valga la redundancia. Aquí encontramos muy buenos ejemplos de ello. Yo les he dicho a algunos, siempre este tipo de presentaciones, los presentadores son a la fuerza injustos porque mencionan unos cuantos y se dejan a otros, lo cual no quiere decir que no tenga su valor, pero también son injustos con el público si se lanza una retahíla cuento por cuento como si estuviéramos en una oposición. Entonces, creo que dejo aquí mi intervención como que me ha llamado mucho la atención esa fusión de géneros, sobre todo con el fantástico, que creo que a lo mejor no es casual, sino que, por las razones que he aducido, el fantástico es un género que se presta muy bien al relato y, por tanto, hay un montón de cuentos históricos aquí que se han corrido hacia ese registro y con esto pues ya doy la palabra a Olaya, que es la tercera intervención. Muchas gracias a mis compañeros. Yo tampoco puedo añadir mucho más que sea relevante porque creo que los puntos principales ya los han tocado ellos. Simplemente confirmar algo que ha dicho Leones, que a mí me parece muy difícil escribir un relato histórico. Como escritora de novela realmente me parece muy complicado porque una de las cosas en las que más nos afanamos los escritores del género histórico, de ficción histórica, es en recrear un mundo. Y es muy difícil recrear un mundo ante un lector que a priori no lo conoce, sumergir al lector en un mundo en un máximo de 20 folios. Es lo que establecen las bases del concurso. Entonces a mí realmente me parece que es algo muy meritorio ser capaz de escribir relatos históricos. Y yo lo que quería señalar primero es agradecer la edición. Primero se nota que los relatos son de mucha calidad. En Carmona ya se dijo que a medida que cuantas más convocatorias hay, se va presentando más gente cada vez. Cada año, cada vez es más difícil hacer esa selección porque hay muchos más relatos que puestos disponibles, ¿no? Esos 40 que me parece que son los que llega a leer el jurado, 10 que tiene que elegir cada una de las personas que votan. Cada año va resultando más difícil porque cada año se va presentando más gente y cada vez la calidad de los relatos es mayor. Y es una prueba la edición que tenemos aquí.
Y además yo quiero agradecer el trabajo de edición porque realmente es, yo algunos de los relatos los leí en el foro y el trabajo de edición se nota, es mucho más, tanto la edición electrónica, que es la que yo he leído, como supongo la edición escrita, porque supongo que al fin y al cabo son el mismo archivo, que el trabajo de edición, hay un buen trabajo de edición aquí detrás de este libro y eso se nota. Y yo simplemente quería comentar que hay un valor añadido al libro en sí y es el propio foro. Yo a medida que me iba leyendo los relatos, iba entrando en los hilos correspondientes para leer qué es lo que se había dicho de los relatos. Esto luego también cuando leo los relatos de los concursos de Ábrete libro, porque a mí me parece doblemente enriquecedor. Primero leer el relato, tú te haces tu propia idea, tienes tu opinión sobre el relato y luego entras y es muy útil ver cómo otras personas, como escritor y como lector también es muy interesante ver cómo otras personas lo interpretan, porque cada lector tiene su propia perspectiva. Es muy interesante ver cómo comentan, las polémicas que se generan, que para mí es una de las cosas más valiosas que tiene el foro, y que lo siento Javi, van a seguir año tras año, pero si es histórico o no es histórico, eso va a ser siempre así, me temo. Y además es bueno, ¿no? Porque significa que hay gente nueva que está entrando y el debate se renueva. Y sobre todo me parece muy interesante que el propio autor nos diga cuál fue la génesis del relato, ¿no? De dónde le surgió la idea, por qué tomó la decisión de emplear un determinado tipo de lenguaje, un determinado tipo de perspectiva, y me parece que completa mucho la lectura de los relatos en sí y que es algo que nos ayuda a aprender como lectores y como escritores. Entonces me parece que este recopilatorio pues tiene un valor doble, el valor de los relatos en sí y el valor de esas opiniones que se han ido vertiendo en el foro y las versiones que nos han dado los autores sobre cuál fue su intención y cómo rebaten las ideas del resto de las personas en el foro. Simplemente quería decir eso, que para mí el foro es un complemento importante para el libro, y como yo supongo que la mayoría habéis participado en el foro y conocéis los relatos antes de que estuvieran publicados, pero a los que no, a los que van a leer el recopilatorio ya impreso o en versión electrónica, yo recomiendo que vayan al foro y, aparte de leer los relatos, entren en los hilos y vean todos estos comentarios porque me parecen muy enriquecedores. Preguntas, intervenciones. Seguro que os morís de ganas por comentar cosas. Yo lo dije en Carmona, pero lo repetiré aquí porque hay gente que no estaba. Creo que está por aquí Casio también, que los dos fuimos jurados junto a Ángeles, y los dos lo hablamos y nos hicimos la dificultad enorme de elegir entre el gran número de relatos que hay, el aumento de calidad que ha habido año tras año. He sido jurado 3 años, cada vez es más difícil escoger relatos para el final. Y de hecho, la injusticia que cometimos los jurados, porque nos encontramos con un voto popular en el que hay relatos que están muy arriba y que nosotros hemos bajado, y relatos que están muy abajo y que nosotros hemos subido, quizá porque tenemos gustos distintos, afortunadamente. Lo que tú comentabas del foro, yo no leo el foro hasta que no he terminado, porque es imposible que te motiven en un sentido o en otro. Tú vas leyendo, una vez que ya he votado todo, ya me pongo a ver el foro y de repente te das cuenta de que cosas que tú interpretabas de una manera no tienen nada que ver con cómo lo ha interpretado el resto de la humanidad. Y eso la verdad que es muy divertido de leer luego. Y cosas que aquí te parecen aciertos, en el foro se han comentado como las absolutas desgracias. Yo lo único que he hecho en falta en el foro es alguna polémica más. Que no hubiera estado mal, ¿no? Ha habido alguno, ya ha habido alguno en 5 años, ha habido alguno, pero ya más divertido. Yo, de hecho, he pensado alguna vez en entrar con otro link y meter algo de cizaña, pero hasta ahora no lo he hecho, pero a lo mejor no conmigo mismo no. Eso es todo lo que me quiere. Sí, es curioso porque precisamente lo que resalta mucha gente es lo que critica otra, ¿no? Hay esto, por ejemplo, lo de fantástico en los relatos, muchas veces mucha gente que lo ha defendido a capa y espada, y hay mucha gente que lo ha criticado. Yo no sé si hay algún autor aquí presente, autora. Sí, que levante la mano los autores. Sería bueno Hay más autores que el jurado, lo cual.
Por eso los jurados no van a levantar El la jurado mano. está Pero si completo. ganadores de concurso. No, Los ganadores de Ah, concurso. que estaba pensando en Rosario. Claro, Que este no, año se ya puede librado. hacer. Ya no vuelvo. Sí, de hecho el jurado este año ha prometido escribir un par de relatos cada uno para no salir. Mateo, tú llevas prometiendo eso ya. Lo hice una vez, yo ya me presenté una vez por lo menos. Sí, lo Ponlo en malo, el foro y di que has sido jurado y verás un poco. No, sí, ya lo sabes, ya. sí, lo malo, cada año hay más relatos. En los 2 últimos años hemos superado los 120, 130 relatos, que más no suelen ser, habitualmente no suelen ser cortos. O sea, si bien es cierto que algunos los hay de 5 o 6 páginas, la mayoría son de 20 páginas. 20 páginas en Word son relatos con bastante enjundia. Y claro, 100 y pico, 130 relatos por 20 páginas son muchas páginas de Word, estamos enfermos. Pero vaya, que cada año hay más participantes, hay más relatos, pero cada año hay menos jurados. Estoy bastante preocupado. Que no digo nada, pero... Los hay que hemos dado el salto, los participantes, y ya no volvemos atrás. Este año ya tengo uno, cosa que es récord por estas fechas. Eso que el año pasado ampliasteis el plazo de lectura para el Sí, jurado, porque este año lo hemos mantenido. Bueno, ahora exponemos un poquito las bases cuando terminemos de charlar para que veáis los 2 o 3 cambios que hemos metido. Uno de los cambios es acortar un poco el plazo que dimos para la masa y para la plebe, y porque en realidad se hizo demasiado largo, ¿no? Se hizo demasiado largo. Y hemos dado un poquito más de plazo para la realización de los relatos, y el del jurado se ha quedado más o menos igual. Yo creo que está más equilibrado que el año pasado. Como ya tienen práctica los jurados, no Bueno, necesitan... insisto, por si no ha quedado claro, hago un llamamiento a que la gente sea jurado. Bueno, yo quería decir solo que como jurado se sufre, se pasa mal, pero se aprende muchísimo. Está muy bien luego en general ser jurado porque te tienes que fijar en muchas cosas que igual cuando estás leyendo pues no lo haces así, ¿no? Por ejemplo, te fijas en la estructura, por qué avanza el libro, cuál es la idea que está detrás, por qué va como va. Y claro, que no es una lectura, digamos, normal, no es una lectura de dejarse llevar, y al final pues hay muchas cosas que estás analizando más que leyendo. Y a pesar de que es bastante difícil y se nota mucho la responsabilidad, y está esa pregunta de ¿por qué yo? ¿Quién soy yo para ser jurado, no? Que lo piensas, que no quería... No había última que quedaba, casi. Pero, al final... Además es que siempre le aviso una semana antes, casi tío, que no tengo que... Sí, es así. Es así, siempre es así, pero bueno. Te da muy bien, tú tienes que seguir. No sé yo. No sé, el año que viene ya una semana antes avisas. Sí, unos días. No Y sé. luego el jurado, ¿os deliberáis entre vosotros Sí, cara a cara? Nos Porque- enfadamos No, entre cara a cara, nosotros. no. Sí. Porque No, es que cara a cara hacer no. un mail me parece... No, En un subforo sí estaba Valencia, o sea que era difícil. no, eso es un subforo, es un subforo. Es el mismo sistema que teníamos Pero hacéis escribiendo encima las deliberaciones. Es casi mejor, porque si cara a cara es más violento. Bueno, no sé. No, y escrito es más reflexivo. O sea, hay cosas que te piensas, no siempre, pero te sueles pensar las cosas dos Hombre, veces. lo mejor sería cara a cara y aquí con unas cervezas. Entonces, Sí. después de la tercera jarra ya podemos votar lo que haga. Sí. Yo te iba a decir que si quieres polémica, pues que se haga pública las deliberaciones del jurado. ¿Tú quieres que la El valiente que quería guerra. Eso le quita misterio a la cosa. Eso lo hará Wikileaks. No estaría mal. No estaría mal que viniera alguien a hacerlo público, ¿no? Que hackeara la web. Pero luego es complicado, porque yo me imagino que de una edición a otra el criterio de los jurados a la hora de hacer la selección definitiva del ganador variará. Unos años dirán, oye, pues lo hacemos por votación, otros años dirán, lo hacemos por consenso, y los resultados son absolutamente distintos si se elige por consenso que si se elige por votación. Sí, Porque eso por es. consenso se dejan muchos relatos muy buenos, de los que atraen odios y amores, quedan fuera de los premios. Yo por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es esa. Bueno, nuestra experiencia, sin embargo, es que los relatos muy extremos suelen siempre destacar.
Sin embargo, los que son de una calidad muy alta, pero que no llaman la atención, se suelen quedar casi siempre fuera. Casi siempre. Y eso es o sea, el abecedario de los concursos de siempre. Sí, pero que siempre Eso, hay Pero será por votación, claro, si por las esperas es votaciones, unanimidad, como por las dice votaciones, ella. claro, por las votaciones, porque hay, poned por caso, un relato que una persona ha calificado con 20 puntos y otra persona le ha calificado con 0. Y sin embargo hay otros relatos que los ha calificado todo el mundo, pero les ha dado un 5, un 6, un 7. Pues esos desaparecen del concurso y aparecen a lo mejor un relato que de 20 personas solo le han votado 2. Sin embargo, relatos que le han votado 16 personas no aparecen. Y nosotros, por lo menos en los años que yo he sido jurado, lo que hemos utilizado es el voto popular como un jurado más. Sí. Los votos del voto popular eran un jurado, que era X, y luego los... No, X no era. Era X. Y luego eran los normales. Y luego deliberábamos un poco, ¿no? Tampoco es... Vale, este ha salido con 40 por el primero, ¿no? Pero deliberábamos un poco. De hecho, además, este año porque hubo la autora del Monje y la Pulga tenía otro relato que salió, no sé si el más valorado del voto popular o el segundo, algo así. Y sin embargo en nuestro voto quedó muy abajo. Y lo deliberamos porque nos parecía injusto, pero la verdad es que no nos acababa de llenar. También yo les chincho mucho, ¿eh? Yo les chincho mucho. Sí, también. Sí. Yo les chincho. ¿Para qué no vamos a engañar? O sea, hay como el Pepito Grillo de pero sobre todo... pero yo sobre todo lo hago para que piense. Habláis de generalidades, pero a mí me gustaría conocer más la experiencia Es verdad, que personal. se mojen, di que sí. He visto algunos de los hermanos por ahí, ¿no? ¿Qué experiencia...? Pues mira, Argonauta no es que haya... Lo siento. No es que haya participado en los de Islibris, es que también ha participado en la relación. O sea, que ya tiene un largo bagaje de relatos mandados a Egoé. Yo creo que de aquí es de los que más han participado. En 4 ediciones en total. Ah, son 4 ediciones. 4 o 5. Yo creo que han sido 5. Pues el 5. Pues el 5 mínimo. La experiencia que se pasa, yo personalmente con lo del foro, etcétera, lo paso regular. Esas cosas así que sientes el relato como tu propio hijo, ¿no? Ahí lanzado a la palestra. Y que la gente es más puñetera cuando no sabe quién es el autor. Exacto, no tienen ese tacto que hay que tener, ¿no? Pero es una ventaja, ¿eh? Porque si conoces al autor no puedes ser del todo objetivo. Eso Claro. Te condiciona en tu es un opinión. problema. Y a medida que nos vamos Problema de una conociendo virtud. más, no, porque a medida que más, antes lo estaba hablando, Haces como otra te lectura. conozcas, haces otra lectura, te cortas más, Sí. incluso a veces que es un estilo, bueno, yo no Os pertenezco a la red de falta hacer la porra de quiénes son Es imposible. Algún que Se hace siempre. Sí. La porra se hace siempre y... Porque hay algunos que, no es que no te gusten, pero yo soy un tacto especial para eso, que conste, pero dices, ay madre, y a ver si va a ser de alguien conocido. Entonces es un poco arriesgado. Mira, lo de la porra, aquí por ejemplo está Javier, está Óscar y está Laura, los tres han participado en este y en otros concursos. Yo he sido incapaz, no ya de saber si era suyo, sino de saber, porque sabía que se había presentado. Imposible, era imposible. Pero hay gente que tiene muy buena. Javi Yo no, tiene yo me he otra portado muy mal. visión. Yo habitualmente, hay alguno que cazo. Te los mandan a ti. Claro, porque eso... No, yo no me entero de nada, tío. En general. Pongo a San Bartolomé como testigo, que yo, ¿verdad San Bartolomé? Hombre, los de Camilo se huelen a la lengua, eso sí. Y los de Lampa también. No te creas que los de Camilo se huelen a la lengua, ¿eh? Hombre, bueno, siempre ha habido alguno que no. Lo de Javi pero- del año pasado tú sí sabías quién era, pero yo pensé que era de Cueni. ¿Cuál? ¿El de los hermanos? No, el de los griegos. El de los griegos cantaba. Pues a mí me sonaba él. Mucho favor me haces. De todas maneras, también digo una cosa, en cuanto a relatos, sobre todo en cuanto, no a calidad, sino a destacar, a relatos a destacar, yo creo que es el año más regular de todas las 5 ediciones.
en las anteriores siempre ha habido uno o dos relatos que han destacado muchísimo sobre el resto, muchísimo. Sin embargo, este año no, a lo mejor es que había, no exagero, había 60 relatos de una calidad muy similar. Hombre, de las críticas la gente tiene que aprender. No, pero te quiero decir, o Es sea... una de las ventajas de los muy difícil comentarios este año. anónimos, que la gente aprende y esos son los errores que van detectando de año en año. Anónimos. Anónimos los cuentos, no los comentarios, pero que vamos, por experiencia de lo que nos pasa a nosotros, la gente toma nota, por lo menos la que tiene dos dedos de frente, toma nota de lo que le dicen y el año siguiente procura mejorar. Entonces cuando llevas 2 o 3 años, que cada vez que presentas el cuento te van a machete a ver por dónde te cazan las incoherencias, fallos estructurales y demás, pues ya empiezas a fijarte más en esas cositas que a lo mejor las primeras veces no lo mandabas. Y también habréis visto que los relatos de la gente que manda con tropecientas mil faltas de ortografía y demás también van desapareciendo porque... Bueno, no en todos los casos. Pero alguna mejoría sí. Pero que son gente que lo envían la primera vez, les meten el palo y ya la segunda vez se lo piensa un poco más antes de enviarlo igual de mal. Conocemos a una persona bien conocida por todos, que incluso sus textos ya se los envía a 2 correctores para que los intente arreglar. Y pese a eso llegan desastrosos. O sea que ya es algo... Pero forma parte de su encanto. Claro, Sí, ya es algo consustancial a una señal de identidad. A él. Oye, para dar la palabra a nuestros miembros de la mesa, tuvimos una sesión de cervezas y libros aquí hace algunos meses que hablamos del relato. Y se comentaba que una de las razones por las que el relato tiene difícil encaje hoy es que han desaparecido las revistas, que fue el gran soporte. Por ejemplo, hablaba León de la fantasía y la ciencia ficción. Su medio natural fueron las revistas. Que, Amazing. Y yo creo que eso ha dejado sin un medio de expresión a escritores de relatos que quizás están teniendo una nueva oportunidad con Internet, ¿no? Con los blogs, los foros, las publicaciones digitales. Pero la pregunta que os hago, ¿creéis que hay espacio para alguna publicación periódica, alguna revista que se centre en el relato? Y si lo hay, ¿por qué no ha habido ninguna que haya sobrevivido? No hay. Vamos a ver, no hay por varias razones. Esta es una opinión de un servidor, que todos tienen la misma opinión. El relato en España lleva décadas muerto comercialmente. Y ha muerto comercialmente, excepto en sus nichos, también llamados guetos de la ciencia ficción y tal. Sí, bueno, hablamos de ciencia ficción, fantasía, terror, pero ya ha muerto al revés que en América, porque hay un hecho diferencial. Aquí cada pueblo tiene que tener su concurso institucional de cuentos. Villamotijos del medio, premio de cuentos, sacando su correspondiente antología horrorosa. Entonces, ha llegado un momento en que hubo una proliferación de cuentos pésimos, que el cuento se acabó como algo popular. No, es así, o sea, tú ibas, ahora supongo que la crisis habrá hecho la poda, pero tú te ibas a todos los pueblos y tenían su concurso. Ahí estaba lo de Fuentetaja para demostrarlo, que era posible buscarse la vida presentando el mismo cuento, cambiándole el título, presentándolo de pueblo en pueblo, ibas como los feriantes, presentando el pueblo y a este sacándole 2.000 euros, a este sacándole 5.000, eso era, es decir, pero luego, ¿quién leía esos cuentos? Aquí el cuento se convirtió en algo institucionalizado y abandonó totalmente el circuito comercial. Luego hay un problema relacionado con nuestra época. La gente lee en el metro y en el tren, y eso no es una chorrada. Cuando se produjo los atentados del 11M, las ventas de libros bajaron un montón, porque la gente dejó de usar el tren. No es una tontería, pasó. Hay un porcentaje de ventas de viaje muy importante. Y la gente que viaja lo que quiere son trilogías, series bien gordas, que duren, porque a la gente le cuesta.
¿Te cuesta meterse? No. No, pero que la gente, quiero decir, la gente, el cuento te metes para 20 páginas y después se acaba. Vaya faena. Pero justo un trayecto de metro. Ya, pero lo que la gente quiere es estar con los Stark muchas páginas. Ya. Muchas páginas. También con los capítulos los capítulos cortos te sirven para no perderte, ha cambiado la propia estructura. Y supongo que más de uno le pasará lo que a mí, que llegas un día a tu estantería, te quedas así mirando y descubres que hay un montón de libros que tienen aquí el billete de metro gastado. Y descubres que hay un montón de libros que te los has dejado a 10 páginas porque no te dio tiempo a acabar y al siguiente viaje dijiste, no, es que con esto no tengo rato, ya cogiste a otro. Y realmente el libro no te interesaba lo suficiente para acabarlo. O sea, tenemos todos lectura de viaje. No tiene una publicación periódica, no tiene futuro. Lo que sí tiene mucho futuro probablemente sean las ventas de cuentos por internet. De hecho, en Estados Unidos se están ya haciendo experimentos comerciales muy interesantes y muy lucrativos de cuentos, porque es un formato óptimo para el tablet o para el móvil de gran envergadura. Pero volvemos a lo antes dicho, son cuentos interconectados entre ellos. Es decir, por ejemplo, todos conocemos la serie de Yo Robot de Asimov, donde los cuentos están interconectados con un mundo común y protagonistas. Bueno, esos cuentos ahora mismo se están haciendo experimentos en Estados Unidos, por ejemplo, de Silent, no me acuerdo. Es una serie muy avanzado porque incluso te usa geolocalización y te cambia los puntos de referencia para que se ajusten a la localidad donde vives. Es decir, tú compras en eStore los cuentos, que son todos de una serie de niños que nacen bien pero sin la facultad de hablar, y si tú metes que eres de Barcelona, pues te va a salir el Tibidabo, no sé qué, tú dices que eres de San Sebastián, pues te va a salir otros puntos geográficos. Se están haciendo cosas muy interesantes con cuentos interconectados, pero de revista, yo personalmente, por todas las razones que he dicho, creo que no hay sitio para... Yo quería decir que sí hay alguna publicación, lo que pasa es que es para público súper minoritario, pero sí existe, sobre todo eso de terror o fantasía, como dices tú. Está el Calabazas en el trastero, está el Visiones que publica la Sociedad esta Española de Fantasía, la AEF. Pero eso no es una revista, son compilaciones antológicas. Pero lo llaman revista puesto que sale cuatrimestral, trimestral o algo revista así. es Axon, que es una de ciencia ficción Pero es electrónico. No, y el Calabazas que te digo yo es revista, de hecho tiene un Ignotus para la categoría revista. El Visiones también, hay muchas revistas digitales, los zombies no saben leer, de estas. El problema es que efectivamente es súper minoritario. Pero eso son como los comercial. Pero yo creo que se refiere a comercial, estamos hablando de existencia comercial de que te... Sí, por eso quería puntualizar que sí existe, o sea, hay gente que tiene como proyecto y se esfuerza por sacarlo, de hecho la mayoría son digitales, pero hay un par de ellas o tres en papel. Y existir existen, el problema es lo que decías tú, que no venden. Probablemente muchos de esos, pertenecen al segundo mundo, muchos de esos son fanzines. Yo busco el ISSN y digo, ¿dónde está? O sea, si tú no tienes ISSN, no pagas impuestos, eso es un fanzine. Está bien, pero es un fanzine, no es una revista. Pero estamos hablando de revista como libro, como proyecto comercial revista que se pueda mantener por las ventas y la publicidad en papel o las ventas y la publicidad online y las grabaciones. Eso no, yo creo que el último intento así a lo bestia que hicimos fue el de Galaxia, y nos duró, que lo tiraba la misma que Revista Astronomía y la dirigía un servidor, y nos duró 12 números y teníamos 2000 ventas, que es una barbaridad. Pero el problema es que es muy sencillo. Si tú no perteneces a un gran grupo, tú no puedes negociar publicidad en bloque. O sea, un gran grupo tiene 40 revistas y entonces negocia la publicidad en bloque. Entonces nosotros teníamos lectores con Galaxia, pero los comerciales no tenían poderío para negociar publicidad, y entonces eso lo hizo económicamente inviable. El mundo de las revistas es también bastante complicadito, pero ya Galaxia era mezcla de artículos y cuentos, no era exclusivamente de cuentos. Pero bueno, encima eran otros tiempos, ahora es mucho más difícil abordar eso, pues están muriendo los kioscos, los pobres, o sea, llegas, sales y dices, ¿dónde está el kiosco? Se lo ha llevado el camión.
O sea, está Sí, y los en- libros... Hay una revista, me estoy hablando, que lleva 6-7 meses, que es Entropía, que es pura de relatos. Que el director es Javier Sanz, de Historias de la Historia. Y lleva un año, una cosa así, la sacan cada 2 meses y es relato puro y duro. Y se vende en... O sea, no es fanzine, revista, se vende estas cosas. De hecho, vosotros habéis colaborado con él, ¿no? Vamos, con la revista. Y está el de Eñe. Eñe sí que publica 3 o 4 números al año. También es relato. Bueno, tienen números que solo son relatos. Sí. De todas maneras, hay una editorial que solo publica cuentos o relatos, que es Páginas de Cuba. Sí. Y lleva... Estamos hablando de revistas, no estamos hablando de antologías. No, Es decir, es lo que iba a decir, que es la como diferencia si está en hablamos- antología. Es como si hablamos, si tú me dices, ¿puedes sobre una revista de poemas? Y digo, no. Puede haber una editorial de poemas y son. Es decir, son dos cosas diferentes. Un libro, y eso también vamos al tema visiones, un libro de relatos se vende entre sus lectores. Una revista es otro formato y tiene publicidad. Si no hay publicidad no sobrevives. Y el relato pues ni tiene suficiente número de ventas, ni tiene suficiente... Es que es más, es que las pobres revistas no caben en el bolso ni en la mochila. Eso es otro hándicap para el lector de venta. Entonces son dos cosas diferentes. No, simplemente iba a decir lo mismo al margen de problemas conceptuales del cuento desde el punto de vista literario, de impacto social, etc. Está claro que hoy día el papel es inviable. Una revista en papel, las propias revistas generalistas están muriendo. Y eso que algunas son grupos que pueden abarcar espectros publicitarios importantes. Pero para mí cualquier intento en este sentido está condenado al fracaso por lo que decía de esto. La publicidad no puede sobrevivir. La única opción es buscar suscriptores. No hay suficiente número de suscriptores que te puedan mantener en una revista, pues, no sé, con 5.000 ejemplares, que sería lo mínimo para que pudiera tener una viabilidad futura. Yo creo que no, que hoy día el papel está muriendo en el mundo periodístico y desde ese punto de vista también. Otras alternativas sí, digitales, por supuesto que sí. Bueno, lo que tú contabas, la experiencia digital de que te pongan, de alguna manera personalicen tu cuento, ¿no? Bueno, eso ya está inventado hace mucho, ya hace años que hay una página que puedes escribir tu novela de Dan Brown cambiándole los nombres, ¿no? Quiero decir que inventos de ese tipo existen, ¿no? Pero lo que puede interesar al creador, de alguna manera, porque en definitiva, hombre, al lector por supuesto que le interesa, pero el público fundamental de esta revista sería el creador, básicamente. Y aunque hay muchos creadores, no existe de alguna manera una fuerza, una dinámica suficiente como para generar en el mundo del papel un proyecto exitoso. Porque lo estamos viendo, es decir, las revistas se están muriendo, todas. Es curioso lo del papel, porque siempre aquí tenemos a un editor también de poesía, Jaime, y precisamente las colecciones menos costosas para un editor, las que más rápidamente se rentabilizan, suelen ser las de poesía. Parece mentira, parece imposible, ¿verdad? Pero son las que más rápidamente se rentabilizan. No, nunca te vas a hacer millonario, no vas a ganar dinero con ellos. ¿Por qué? Pues mira, porque la edición es más barata, la edición es muchísimo más barato, el coste es muchísimo menor y al final... ¿Y el poeta cobra menos? ¿Dime? ¿Y el poeta cobra menos? ¿El poeta pretende cobrar? No. Guillermo, para mí un poeta es igual que un autor de novela, se lleva lo mismo. Pero te quiero decir... Ahí hay un fallo de raíz. Es decir, si una edición de poesía es rentable y se rentabiliza antes que una novela, es absurdo que en este país no se edite casi poesía. Pero porque no te haces millonario nunca con la poesía. No. O sea, te quiero decir... Lo que quiero decir... No, vamos a ver, no, eso no es cierto. Tú con una novela puedes dar un pelotazo.
¿correcto? Con la poesía jamás vas a dar un poetazo. Esto es tremendo, está grabado, ¿no? Nunca jamás vas a dar un pelotazo, es decir, con la poesía, editando poesía, jamás te vas a hacer rico, pero tampoco vas a dejar de ser, no vas a ser más pobre, ¿me explico? Cambio con no mucho, la verdad. Que no mucho, la verdad. La novela es muchísimo más arriesgada, quiero decir, la novela puedes... Yo estoy de acuerdo con Guillermo. O sea, si la estructura, por barata que sea la edición, si la estructura de distribución, autor, tal, es la misma, o sea, vete a cualquier sitio, compara el número de... Pero me voy al ensayo de historia, que venga, vamos más a la grieta. Hay también otra cosa que se nos olvida, es que las tiradas de poesía suelen ser de 200 o 300 ejemplares, mientras que las tiradas de libros, incluso ahora que están disminuyendo, siguen estando en torno a los 1000 ejemplares, con lo cual tú tienes unos costes de imprenta que son 5 veces mayores, porque con 1000 tampoco vas a hacer un offset. Pero porque quieres. No, con 1000 haces siempre podrías hacer también 300 de... Pero no te sale a los mismos precios que le sale a Planeta. No, pero sí, sale más barato, ¿no? Efectivamente, quiero decir que la edición es más barata, pero no puede ser tanta la diferencia porque hay gente... Hay un público base, eso se ve muy bien en la ciencia ficción. Pues sacas un libro de ciencia ficción y hay 300 que aunque sea el peor libro del universo conocido, ahí van como tigres porque lo coleccionan. Y además el ejemplo paradigmático es un editor, si quiere hacer cash rápido, lo que tiene que hacer es sacar su edición del Quijote, porque sabe que hay miles de frikis en todo el mundo que coleccionan todos los Quijotes que han salido. No es ninguna tontería. O sea, tú sacas un nuevo Quijote y hay miles de tipos por todo el mundo que tienen en su biblioteca todos los Quijotes que pueden conseguir, entonces te lo van a comprar tarde o temprano. Entonces, lo mismo que hay 300 que te compran cualquier libro de ciencia ficción, o te compraban. Pues hay un público base para la poesía. Para comprar poesía, pues son lectores de poesía, eso está en las cuentas de todo editor. Lo que pasa es que el problema es que es un negocio muy endeble, porque llega un día en que pasa cualquier percance y como los márgenes son tan pequeños, entras en pérdidas. Salvo que tengas a un Sabina o a un... Bueno, Galán. normalmente ese se va a la grande. Ese normalmente se suele ir, pues eso, a un Grijalvo, a un Planeta, tal. Pero lo que quiero decir es que cuanto más pequeño es el margen, pues... Y en este país los desastres suceden cada 2 por 3. Quiebra la distribuidora, hay un bufo en no sé qué librería que ha cerrado, se te inunda el almacén y has perdido todos los ejemplares que tienes almacén. En este país los percances suceden, entonces con cuanto menos margen sucede, tu posibilidad de desastre a lo largo del tiempo va aumentando, desastre humano, material o atmosférico. Entonces, pues realmente es eso, trabajar con márgenes sobre 200, 300 ejemplares, pues tampoco es un negocio inviable, vamos, estás todo el día currando para poder sacar las lentejas. Pero, sí, perdón. No, nada, es que quería comentar un poco que comparto completamente tu opinión con el tema de la saga, fundamental, pero en todos los ámbitos editoriales, y quería introducir un mundo que me ha tocado, por ejemplo, que como está una peque aquí, creo que hacer lectores es desde muy chiquititos, y yo soy de esos padres que me encanta fomentar la lectura desde pequeños, y creo que hay un mundo increíble. O sea, todos los que habéis pasado por la feria del libro habréis visto que están todos los padres comprando para los niños, o sea, hay un mercado impresionante. Por eso ahora están saliendo como setas las editoriales. Mercado impresionante, que por otro lado estáis hablando que hay verdadera basura, o sea, es verdad, increíble, pero luego hay joyas estupendas. Entre ellos, por ejemplo, y conecto el cuento con unas ilustraciones en papel impresionantes donde se junta no solo poesía, relato bonito, novedoso, con unas ilustraciones en papel magníficas, reediciones por supuesto frikis, y yo por ejemplo me confieso un friki del Principito, y yo soy de esas que sale la hora del 50 aniversario, ahí voy, lo siento decir, caigo. Para mí es una poesía relatada, o sea, me parece una maravilla. Pero no es solo para niños, entendámonos, es para nosotros, para todos. O sea, ¿qué pasa? Salamandra, fíjate esta, increíble. Salamandra parece que está bendecida con Harry Potter, vale, J.K. Rowling, pero es que además cogió a Saint-Exupéry y se marcó el pop-up con unas ilustraciones maravillosas que de repente es así, te salen los tres, El planeta de Baobás, no sé si la conocéis. O sea, ¿cómo no va a ser? O sea, es una edición de papel fantástica para todo. O sea, es cuestión de darle.
Pero también para los chavales ya van apareciendo las series totalmente, está todo seriado. O sea, empiezas con uno, les enganchas con un personaje y ya tienes a todos. Absolutamente en todos es muchísimo. Yo creo que, pero son chiquititos. Yo creo que a lo mejor con los relatos faltaría un poco esa... Podría ser, ¿eh? Yo creo que están saliendo unas claves de aquí, de este foro, una serie de ideas que podría ser muy, muy, muy interesante. El poder realmente conjuntar a varios autores de relatos y que pudieran crear como su saga, ¿no? Porque en el fondo sí que es verdad que cuando nos engancha un personaje, un ambiente, algo, un mundo, como decían, claro, te cuesta abandonarlo y tienes ganas de más y demás y demás. Y yo creo que se podría conseguir con los relatos. Eso ya se está haciendo, de hecho es uno de los negocios del futuro. También se está haciendo con novelas, pero tú piensas que siempre todo es temático. Al fin y al cabo este volumen es temático, es decir, es novela histórica. Tú aquí no abres y encuentras una novela negra y luego un cuento negro, otro erótico, otro de oeste, porque parecen navidades. Aunque hay uno de oeste, hay uno erótico y hay uno... Eran las antiguas revistas. Pero uno de los negocios que actualmente se están planteando, Amazon entre ellos, es el de la obra derivada. Es decir, te ha buscado tal novela, si hay permiso del autor, tú mandas tu novela ambientada en ese universo y si se les parece con calidad, te la publican y el autor se lleva una parte. No, pero eso es porque los fanfics ya han tenido mucho tirón. De hecho, la de Stephanie Meyer es un fanfic con los nombres cambiados. Sí, la de Grey, ¿no? La de Grey es la de Crepúsculo. Sí, pero la de Grey dice que era un fanfic de Crepúsculo. O sea, que encima va degenerando. Sí. Pero bueno, pero esto ya lo tratan de organizar en forma de negocio. O sea, existen, anda que no hay novelas apócrifas de Star Wars, por ejemplo. Sí, pero es distinto, porque Lucas te deja, si no quieres hacer, si no haces negocio con ellas, te deja a los fans que escriban o que rueden o que hagan lo que les dé la gana con el universo. Porque al final la publicidad. El negocio no es el negocio, pero que el negocio es lo contrario, que la gente lo mande y si les gusta a los dueños de los derechos, lo publican y dan una parte del dinero al autor original. Pero eso ya lo había, sobre todo en fantasía, Warhammer, Reinos Olvidados... No, pero eso estaba organizado, eso era una franquicia, es decir, Warhammer buscamos a escritores, les pagamos un 1%. Aquí es aprovechando la explosión de internet que la gente mande lo que quiere. De hecho, está a punto de lanzar un proyecto de esos Amazon. Amazon son los típicos que tienen planes de dominación mundial que involucran el hacer desaparecer a los editores y entonces quedarse, porque Amazon son los que dicen que apoyan al autor frente al intermediario y uno se pregunta, ¿y tú qué eres? ¿Cómo? Pero eso es de los planes de Amazon. ¿Para tú eres un intermediario, de hecho te llevas el 50% de dinero, pero quiero decir que ese plan está... No, con el editorial sí, vamos. Más ingenioso. Sí, pero con el autor 30. Con el autor 30 Eso sí porque lo puede apoya al hacer, autor frente a... pero eso es porque quiere ventilarse a los editores, pero yo en la editorial le digo, lo que sea ventilado a los editores, lo siento por los autores, pero se nos va a ventilar detrás. Bueno, después no solo ventilará, pero impondrá sus condiciones, que es lo que pasa cuando alguien se hace con el mercado. Pero que es uno de los modelos de negocio que están contemplando. También en esta serie de cuentos que os he dicho, la gente ha ido generando cuentos y se van incorporando a packs de ventas. Entonces, no solamente incorporas autores de forma pasiva, en el sentido de que ya no tienes que ir a buscarlos como en Warhammer y tal, estás creando un fenómeno que llaman de comunidad, de fans, que es una rueda que mueve mucha gente. Entonces, estamos yendo hacia otros modelos. O sea, yo pienso eso, yo siempre lo he dicho, o sea, están con la matraca de que primero fue la piedra, luego fue el papiro, después fue el papel y ahora es la pantalla, y eso es quedarse en el formato. Lo que está cambiando es el concepto del libro. Sí, porque en realidad ahora lo que se lleva es el tema transmedia. En transmedia, por ejemplo. Entonces tienes el mundo de los fans que te hacen su webserie, te hacen su videojuego, otros por otro lado hacen sus pequeños relatos del mundo en concreto. Luego llega Spielberg, se hace con Halo y ya ve lo que de todas formas, eso es un fenómeno... No, y el tema es ese, que ahora es lo que dices tú. Ahora no se trata de hablar de papel o de formato electrónico, sino de hablar de universo... Que estamos hablando de Star Wars, de... Estamos hablando de novelas de mucha calidad literaria. Mira, yo en mi experiencia,
de haber metido QRs en la novela, yo os puedo decir una cosa: cuando los chavales veían el vídeo, o sea, capturaban el QR y salía un vídeo, le robaban el libro a su padre. Hemos minimizado, hemos olvidado, hemos obviado el hecho de que los más jóvenes se han creado fundamentalmente en lo audiovisual, y que la puerta a la lectura para los más jóvenes es lo audiovisual. Los de otras generaciones, porque ya al final no se convierten de otras generaciones, aunque le fastidie, nos hemos criado con la lectura, ese era nuestro lenguaje primario. Los más jóvenes su lenguaje primario es el audiovisual, lenguaje. Y la experiencia me dice que una forma muy importante de acercarles a la lectura no es la vara del maestro Ciruelo y decirle con 14 años que se lea la Celestina, como me hacían a mí, sino ese fenómeno transmedia que de repente encuentra unas tiras cómicas que le llevan al libro original, esos vídeos que de repente le llevan al libro, porque no, es el libro que le lleva a los vídeos también en algunos casos, pero ese fenómeno transmedia no lo confundamos con una bola friki, sino que es algo que a lo mejor dura 3 días porque aparece algo diferente, pero yo lo considero muy valioso. Lo que yo pretendía decir con respecto a los relatos y tal, que estábamos hablando de si el relato tenía su sitio, y hemos ido a que el relato tiene un sitio a la estela de grandes bolas. Hay 5 bolas grandes. Está Star Wars, efectivamente, Crepúsculo, pero no hay muchos más sitios en los que puedas crear ese mundo tenga tanto éxito. Sí, en el mundo del relato, ¿eh? Sí, lo hay. Puedes hacer cuentos si eres de fantasía, de Terry Pratchett. Si eres de esto, en la Roma de Santiago Posteguillo. Te puedes meter... O sea, sí, pero si hacemos un relato a la Roma de Santiago Posteguillo con la historia de Santiago Posteguillo, vamos a ver un libro editado, que es un poco donde lo que estamos hablando antes. Él y tiene la calidad pero suficiente. Tiene que tener, lógicamente, tiene que tener detrás un diseño. A ver, esto del transmedia, que efectivamente, en fin, el transmedia, que me perdonen, siempre ha existido. Es decir, hay gente que dice, es que meter un cómic y tal. O sea, cuando salió el Quijote y tenía éxito, como bien contaba Anthony Burgess, tú ibas a las plazas de toro y salía un tío vestido de Quijote y otro de Sancho. Y eso no lo he quitado, porque la gente lo quería ver, porque la gente, el Quijote se había convertido en un fenómeno popular, y entonces salían personajes antes de los grandes espectáculos públicos disfrazados de Quijote y de Sancho. Y eso no aminora en absoluto la calidad del Quijote, al contrario, lo convirtió en un fenómeno que probablemente disparó aún más las ventas, a su nivel. El transmedia es un diseño integral para que la literatura no se quede atrás como un fósil, como una reliquia en la nueva era. Aquí tenemos a alguien muy versado en prensa y sabe de la soberbia de los antiguos editores de prensa y de cine y de radio, que han convertido lo que eran los reyes de la comunicación en verdaderos fósiles, en verdaderos celacantos ahora mismo dentro de los medios. ¿Por qué? Por esa soberbia de decir, no, esto siempre ha sido así y siempre será. Entonces, yo creo que ese es uno de los caminos. Otro de los caminos será, por supuesto, la edición papel impecable. Ese siempre habrá gente que tendrá su estantería y sus espacios reservados por libros. Eso no lo niego. Lo que estamos tratando es de que, como fenómeno cultural, la literatura queremos seguir jugando en primera división. Y eso puede que acabemos en tercera regional. Perdón. Lo que pasa es que yo quería decir que estoy de acuerdo contigo lo que dices de formato, de renovarse y tal, pero yo creo que hay un tema crucial que ha tocado Guillermo, que era sobre revistas, pero vale para todo, que tal vez no haya lectores suficientes para tanta oferta como hay. O sea, los nuevos medios posibilitan que publicar sea relativamente más fácil, por lo menos en ciertos sectores. Entonces, yo creo que hay tanto estímulo, tanta posibilidad, que tal vez no haya lectores. A lo mejor es que no hay mercado para tanto... Pero no es contradictorio con lo que está comentando él, yo creo. No, yo creo que es como un paso complementario a que no solo es renovarse. Pero generar lectores no a través del sistema tradicional, del papel o del profesor que te manda en el colegio leer no sé qué, sino de todos los medios que en este momento tenemos a nuestra disposición. Pero a mí a ese nivel hay una cosa que me asusta. Yo tengo 2 hijas pequeñas y me gustaría que el día de mañana leyeran El Señor de los Anillos. Pero no sé si viendo la película van a querer. Es mi duda, es decir, ¿les puede llegar a emocionar lo suficiente? Quizás sí, quizás no. Claro, quítale el tercero de la trilogía y dile, hasta que no te cargues el libro. El hijo de la Paqui, el pequeño, no lo vas a ver si... Yo no creo, disculpadme, yo no creo que es que no haya demanda para cosas.
Lo que se ha ¿No acabado, crees que hay exceso de producción? No, hay exceso, pero siempre la ha habido. España ha sido un país delirante, pero el problema, no somos otras cosas, pero el problema es que le ha tocado el turno, le está tocando el turno a la literatura, algo que ya le pasó a la música y que le está pasando a los medios, que es que se acabaron en gran medida los libros como fenómeno de masas. Me explico. Aquí va a ser difícil que se repita el fenómeno Larso. Cuando yo era un chaval, salía el disco de los Stones y todos íbamos como tigres a comprarlo. Y salía después, años después, salía el último de Sting y todo el mundo como tigres a comprar. Ahora la música, lo que pasa es que se ha atomizado. Ya no hay, fuera de Austin Bieber y todos estos, por ahí, no hay es un honor que te equivoques en ese nombre, sí, quiero decir, esos que se dan en hechos muy concretos, ya no existe esa pléyade pequeña, pero pléyade de grandes cantantes que acumulaban todas las ventas. Y los libros cada vez les está pasando más, como les pasa a la prensa. La prensa, el problema es que el público objetivo se ha dispersado por un montón de confidenciales online y tal, con todo el peligro que tiene. Los libros, lo que nos estamos es dispersando por la oferta. Entonces cada vez es más difícil que un autor te venda millones, como sucede. Son desde hace 3 días. Y luego nadie sabe lo que vende. Te llega el niño el traje a rayas y te vende lo que no está escrito. Pero no es que, no es que la oferta es mucha, pero aparte estamos cambiando. Ya no nos vamos como lemmings todos a vernos tal libro cual libro, que eso era lo que hacíamos hasta hace poco. Entonces, es un fenómeno que tampoco lo están analizando los editores y que debían tener, yo creo, en cuenta, porque cambia el mercado mucho. Yo creo que un poco a esta raíz, precisamente los foros, a mí es un fenómeno que me parece muy interesante. Yo creo que los foros se están convirtiendo en guías de lectura de alguna manera, porque tú, por ejemplo, si te gusta la novela histórica, como en el caso de Dis Libris, sabes que hay un montón de personas que tienen una trayectoria lectora, que tienen un criterio, y sobre todo cuando llevas un tiempo leyendo un foro y empiezas a ver con qué personas tienen los mismos gustos que tú, sabes que hay un porcentaje muy alto de probabilidades que si a esa persona le ha gustado un libro y tú te lo compras, es lo que pasa también con Goodreads y la otra web esta que hay, ¿cómo se llama? Que te vas poniendo, te vas haciendo recomendaciones en función de las valoraciones que tú has hecho y que han hecho otras personas de los mismos libros que han leído. Odio eso absolutamente. Yo es que a lo mejor me estoy volviendo prehistórico, pero es que odio eso. Odio entrar en Google y que me vaya lo que me he buscado la semana anterior. Lo odio profundamente. O sea, yo prefiero preguntarle a cualquier amigo, oye, ¿qué te ha parecido eso? O fiarme de mi propio criterio. Pero eso de que el ordenador me diga lo que me puede gustar porque le ha gustado a fulano... No, los foros no te lo dicen. Bueno, tienes que dar en el foro es otra cosa distinta, pero es mucho poder prescriptor que tú conozcas a una comunidad de gente. Ah, por supuesto. Yo sé que si tú recomiendas algo... Está claro que los foros están haciendo ahora mismo, empiezan a hacer un poco la función del crítico literario, cada vez más no, el de crítico literario lo están haciendo los blogs, que han proliferado como se... Blogs y foros, da exactamente igual, es decir, cada vez esa función de, bueno, cuando alguien quería comprar un libro, no sabía y tal, pues el crítico correspondiente de la revista cultural o del periódico, pues era un referente para mucha gente. Si este crítico lo ponía bien, pues me lo compro, si no, no. Hay mucha gente que ha funcionado así. Bueno, pues ahora mismo los foros y los blogs, etcétera, están sustituyendo a los críticos literarios y se están creando pues estructuras o pequeños corrales, ¿no?, de alguna manera, donde tú te sientes confiado en la opinión global, te ampara y por consiguiente para ti es un punto de referencia, no es lo que quieran hacer los críticos. Yo creo que son cambios que estamos viviendo en 10 años y que son cambios a los que hay que adaptarse tanto el autor como el propio lector, porque hombre, lo perfecto es que veas a tu amigo pero no funcionamos así, por desgracia, funcionamos a nivel social de otra manera también, ¿no? Y lo mismo que antes cogías el cultural o el Babelia o el no sé quién y te hacía ahora lo que te decía pues hoy que ya ni se leen, ni se compran evidentemente, por lo que te fías de lo que te dice tu grupo, y tu grupo de alguna manera, bueno, pues es tu tribu es la que piensa más o menos como tú, con la que puedes discutir, pero que tiene gustos parecidos.
En ese sentido nos estamos cerrando un poco estructuras tribalistas a lo largo de la red que antes estaban, digamos, más difuminadas porque era a través de los periódicos y te lo comprabas y parecía que eras tú quien te comunicabas exclusivamente con el gurú que te decía lo buena o lo mala que era esta novela, ¿no? Y hoy día eso es discutible, se discute en los foros y por consiguiente forma parte de mi carne de alguna manera porque lo hago dinámico, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas yo creo que nos están dando un mundo radicalmente distinto. Pero aquí también hay temas, se da lo que decíamos de se acabaron los fenómenos de masas y vamos a la atomización. Antes te partía del bacalao el Babelia, las páginas, o sea, todo el mundo como loco por entrar en la crítica de los 4 periódicos grandes y todo eso que eran miles de personas, pues ahora se ha atomizado en círculos, de lo que tú quieras, pues eso, las miriadas de blogs y foros que mueven docenas de personas o centenas de personas en casos grandes. O sea, lo que ha hecho, pues efectivamente, como la persona se busca lo que es más afín a él, lo que se ha perdido por parte de ciertos grupos de comunicaciones, el poder controlar el mercado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo al revés que sea... Voy a poner un símil para olvidarnos de la literatura, porque yo creo que sois tan cercanos. Voy a poneros el ejemplo del cine. ¿Vale? Cine. Cine donde la crítica sigue estando perfectamente también en las redes, en internet y tal, pero sigues teniendo críticos especializados de cine, que puedes acceder precisamente en las revistas a ver las críticas. Tienes festivales concretos que son críticos y que según cómo se pase o no pase en esos certámenes, pasa la película. No hablamos de los Oscars, del mercado de Hollywood, pero en el fondo vendría a sustituir ese ranking, ¿no? En el cine que tenemos visitas, el ranking de visitas de top, ¿no?, de público, y luego tenemos la crítica, la alternativa, digamos, el voto popular que ha ido a ver, sí, lo que hay, porque lo tienes más cerca, por fechas, el clásico, ¿no? En la época de Navidad, la rey navideña, tal, bueno, fuera de eso. Y luego tienes festivales magníficos con que yo creo que falta realmente en los libros, porque tienes Sitges, fantástico, Cannes, Mercado Europeo, Berlín, siguen estando y siguen dando una crítica fantástica y siguen comentando pelis que son joyitas. Pero ¿cuántas llevan al mercado? Es que es lo que yo creo que nos falta en los libros. Perdonad, a lo mejor soy un poco injusta. Creo que está faltando crítica. Estamos tan accesible absolutamente a todo que nos está llevando tanto que es fantástico. Yo voy a mencionar al cine precisamente porque no es comparable. Ya solamente tenemos aquí que Cervantes pero entra en Planeta. Es que música, ahora mismo, para producir música, pues tampoco necesitas mucho. Y para escribir un libro y editarlo, tampoco. Ahora, para hacer una película sigue poniendo millones de euros en la mesa. Entonces, no se produce de momento. Ahora, según avanza la infografía, como ya con un croma y un tío corriendo 17 veces por delante del croma, consigues hacer un ejército entero, esto a lo mejor cambia. Pero de momento, requiere una inversión enorme, requiere toda una estructura muy bien montada. Y tiene algo que la literatura no tiene. Es un espectáculo de masas, es decir, sigue habiendo cines públicos. Aquí la gente no va a lecturas, a no ser en poesía. Entonces, por eso, cuando mencioné a la música y a la literatura, obvié mencionar el cine porque no son comparables. No son comparables. Lo he utilizado como efecto, o sea, realmente mi argumento no era tanto la forma del cine, sino el aspecto de que sigue habiendo una serie de estamentos que hacen una crítica. Y, por ejemplo, una selección. Ejemplo mismo, este evento, ¿no? Ha habido muchísima gente que ha mandado su relato, que han trabajado, que lo han parido, como decían por aquí, ¿no? Un esfuerzo, y sin embargo ha habido, mal que bien, un jurado, un público que ha votado. O sea, yo creo que eso sigue haciendo falta. ¿Y qué es lo que pasa? Que vienes a este tipo de eventos y todos saldremos con el libro. Si hubiera sido eso más abierto, pues fenomenal. Que lo que nos falta es policía. Vale, bien, la recomendación. Pero yo creo que en España nos falta prestigio a la hora de hacer más esa selección, ganarnos ese sitio y fiarnos realmente de esa gente que nos pueda decir, esta hora ha pasado todo esto. Pero es que ahora porque tú has dicho el concurso de los cuentos del pueblo, pero entre ese extremo que ha desprestigiado podemos quedarnos, hay mucho... Aquí sin duda en la mesa te podría contar cómo revistas de prestigio te decían tranquilamente, ¿quieres una crítica?
y favorable. Pues ya sabes, le dices a tu editor que meta aquí un buen anuncio. Entonces, claro, cuando partimos de esa base, o sea, quiero decir que el prestigio de ciertos culturetas, yo directamente lo rechazo. O sea, han sido unos pozos de reptiles que han hecho muchísimo daño a la literatura, porque no han hecho más que encasquetar truños mercenarios al público, y engañarle una y otra vez, y machacar a buenos autores que no tenían la suerte de publicar en los grandes grupos, o le caían mal al impresentable de turno que hace las críticas, que también ha pasado. Entonces, quiero decir, el desprestigio se lo han ganado ellos. Y lo que estamos hablando es que aquí todo el mundo se lucha su prestigio. Es decir, si tú tienes un blog o un foro lleno de insultones vociferantes que lo despedazan todo, pues o eres de su comba o te vas a otro lado. Lo que estamos hablando es de que esa gente que partía literalmente el bacalao, porque aquí eran 3 o 4 revistas literarias las que se leían, no ya el la que público, sobrevive es la de la publicidad. Sí, los libreros se leían en Babelia. Había una presencia de los libros en librería según el Babelia, es así. Eso se acaba ahora la gente se mueve en círculos más pequeños, que es una atomización, sí, que es negativo, yo lo rechazo, es otro escenario. Mira que a mí como escritor me viene peor, es decir, digan lo que digan de mí, en donde sea, no voy a conseguir muchos lectores. También es verdad que no me van a hacer mucha pupa, pero bueno, una cosa compensa la otra, pero que te quiere decir que efectivamente nos movemos en entornos donde el que logra superar el millar son contados. Entonces, es otro escenario y lo tenemos que contemplar. El prestigio, bueno, yo creo que el prestigio se gana haciendo bien las cosas, haciendo una crítica que diga, pero ¿por qué se mete a crítico este tío si no sabe escribir? O sea, quiero decir, sabrá leer, pero escribir desde luego no. Entonces, el prestigio se gana poquito a poquito. Yo lo que digo es que no vamos a volver a la antigua situación, es decir, Babel y el Cultural no van a desaparecer para ser sustituidos por otras revistas grandes. Vamos a otro escenario, entonces lo que hay es que procurar que ese escenario no se convierta en un nuevo, yo qué sé, una nueva ley del siglo. Lo que tú has dicho de Babelia, yo tengo un amigo que sigue trabajando en la Casa del Libro y en sus años finales de los 90 y tal, él me decía que el sábado por la mañana antes de entrar a trabajar, compraba El País, abría el Babelia y decía ¿qué libro critican? Tal, y cogía el montón y los ponía. Y sabía que se iban a vender esos libros. Era así. Ahora ya no pasa eso. Pero pasa porque la crítica también ha caído en el desprestigio. Yo leo mucha crítica literaria, me gusta. Tengo tiempo y me gusta, ¿no? Pero te das cuenta de una cosa, de que la mayoría de los críticos, como sigas a un crítico, 10 críticas literarias te das cuenta de que le da lo mismo leer esto o la carta del restaurante. Es que va a hacer la misma crítica. Todo le gusta, todo le va bien. Todo está muy bien, todo es muy innovador. Es un debate muy interesante porque una cosa es la crítica, que es algo muy especializado y entras a muy a las tripas del libro, y otra la opinión. Lo que tú encuentras en los blogs, en foros, es opinión, que es una opinión muy respetable, pero es opinión. Entonces, opinas como lector. El crítico entra mucho más a cosas que a lo mejor pues la mayoría de los presentes que estamos aquí no sabríamos hacer porque ya tocan incluso a gente que ha estudiado filología, no sé qué, la carrera de literatura y que es capaz de destripar y que tiene un pozo de conocimiento histórico sobre la literatura que los vulgares lectores, por muchos millares de libros que hayamos leído, no tenemos. Entonces mucha gente se queda la medalla de crítico y eso es como la tele. En la tele son todos periodistas, modelos y escritores. Pero esos han desaparecido. Ahora, quien escribe las críticas es un escritor. Hay muchos escritores escribiendo crítica literaria, cosa bastante sorprendente, porque escribir sobre el fulano que está al lado tuyo, y al final está al lado tuyo, te lo vas a encontrar en cualquier sitio. O sea, supongo que vosotros coincidís con otros escritores en otros sitios, y hacer una crítica a uno que es compañero de profesión debe ser complicado. Tú lees, no sé, el Babelia, el Cultural, la revista La Vanguardia y tal, y te das cuenta de que hay algunos, de verdad. O sea, yo hay algunos críticos, algunos escritores que no los leo, porque sé lo que me van a contar. Veo el título de la editorial y ya sé lo que voy a poner a continuación. No me hace falta ver más. No voy a poner nombres, pero son terribles. Son una pena. Uno que dice, ¿por qué escriben tan mal? Sin embargo, en blogs, que son aficionados en muchos casos, sí son capaces de criticar. No siempre les parece maravilloso un libro, siempre le encuentran cosas buenas y cosas malas. Y sin embargo, en la crítica profesional, entre comillas, la de los periódicos o las revistas, se ha convertido en un escaparate
Pero es que aparecen en la librería. Tú te quedas en la puerta de la librería y te los han puesto allí. Compras o no compras. Si entras adentro, a lo mejor el librero te dice este es bueno, este es malo, este es regular. Pero las revistas literarias le pasa lo mismo. Pero porque las revistas literarias ahora viven de la publicidad que le ponen. Entonces, a Claire le dice Random que tiene que sacarles una reseña de su libro último. Positiva. Va a sacarla. A lo mejor al final todo esto es positivo en el fondo para la selección de la calidad literaria, ¿no? Yo entiendo que al final, una vez que va desapareciendo la credibilidad en lo que es un crítico oficial, realmente la selección de lo que realmente va a llegar a destacar viene más por un proceso viral. A partir de pequeños grupos de gente que van a encontrar algo que realmente les parece bueno e interesante, poco a poco les pareciese hasta muy acabar interesante. siendo un elemento que realmente Lo puede debería salir resonar. así y no tiene nada de bueno ni de interesante. Bueno, pero algo tendrá. Y encima dice que ha cambiado la vida sexual del 50% de su lectora. Pues de alguna manera, algo tendrá. Quiero decir que puede ser que literariamente no nos guste, pero tiene un algo que llega a mucha gente. Pero sucede, quiero decir que la situación es exactamente igual que antes. Es decir, el fenómeno viral sustituye al crítico. Y el fenómeno viral, igual que los críticos, podían ensalzar magníficas novelas y ensalzar basura. Bueno, es decir, que en este momento estamos viviendo la misma situación. Lo que pasa es que los protagonistas y los personajes son distintos, pero la situación es exactamente. Hombre, hay dos cosas. Un crítico puede ser teledirigido, como un tío de la Junta de Andalucía, por otra parte, pero va a ser complicado, al menos a día de hoy, generar una viralidad con... La masa siempre es muy manipulada. Sí, pero al nivel que estamos hablando del foro, del tiempo y tal. Con publicidad. Forno para mamás. Quieres ayudar a la gente a comprar Los de las editoriales se aseguran de no escribir nada malo de los libros que les envían las editoriales. Pero entonces estamos en el mismo punto. Claro. No estamos hablando de que algo salga porque las críticas sean buenas en un sitio y en otro en otro. Estamos hablando de lo compro. Eso es libre. Ya, pero la viralidad No, es que eso, para mí eso no es viralidad. Para mí eso no es viralidad. Para mí eso es publicidad, inundar la red de... La viralidad siempre... El boca a oreja puesto en la red. La viralidad siempre es cotilleo, quiere decir. Llega un periódico y se equivoca y dice que la vicepresidenta del gobierno se gasta 40.000 euros en una revisión ginecológica para ella, cuando inmediatamente eso explota por Facebook. Entonces estamos diciendo barbaridades de la vicepresidenta. Y luego resulta que es una equivocación. O sea, cuanto más burra sea la publicidad, más rápido corre. Sombras de Grey. Decías, a ver, una ama de casa australiana que ha escribido un tocho sadomaso y dice, ¿pero esto qué es? Esto suena esperpento. Eso corre. O sea, la viralidad tiene sus problemas. Se tiene el problema del cotilleo. O sea, viralidad era cuando decían que los curas habían envenenado un pozo de agua y la gente quemaba, sin haberse muerto nadie, quemaba el convento. Eso es viralidad. O sea, esto es propaganda. Entonces, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Lo que yo creo mejor que la viralidad es eso, el que tú te vas en un foro donde estás a gusto y hay gente de la que pasa y hay gente en la que quieres. Yo estoy de acuerdo, la situación es la misma, cambian los actores, pero aquí sigue valiendo la regla del 4x4. Hay libros muy buenos que venden muy bien, hay libros muy buenos que no venden nada, hay libros muy malos que venden muy bien y hay libros muy malos que no venden nada. O sea, las ventas y la calidad nunca han corrido parejas. Eso era así en la nueva situación. Lo único que a los que nos gusta movernos por la red, por lo menos podemos no prestarnos a estos fenómenos de locura de denostar Sombras de Grey a lo bestia. Es una forma de hacerle publicidad. Tú cuanto más te ciscas en Sombras de Grey, más publicidad le haces. De todas maneras hay un tema con esto de las grandes superventas, que muchas veces tendemos a verlas demasiado, ¿no? Pero esto es como pensar las hamburguesas, ¿no? Todo el mundo conoce marcas de Burger King, McDonald's, tal, pues probablemente los restaurantes que más venden en el mundo son el McDonald's. Entonces, a nadie en nuestros juicios se ocurre pensar que eso es alta cocina, pero sin embargo son los que más se venden. Es decir, que a veces nos pasa que confundimos el ser un éxito editorial en el sentido de que venden millones de libros, como las Sombras de Grey o Dan Brown, con el que tenga que ser bueno. No, es que a la gente también le gusta comer hamburguesas de vez en cuando. Yo creo que la gente lo sabe, es decir, nadie compra Grey porque sea literatura. Además que la gente solo compra para pasar un buen rato. Compra hamburguesas. Solo de Dan Brown. Hay gente que solo le gusta las hamburguesas, sí. No, si yo no estoy en contra. Lo que pasa es que, a ver, hay una norma. Si tú quieres forrarte,
escribiendo western metafísicos es difícil. Entonces, quiero decir, que no se puede tener todo en la vida. O sea, quiero escribir lo que me gusta y quiero que estos pringados me paguen por ello, ¿no? No, o sea, hay que escribir. No ocurre, no ocurre. No, o sea, quiero decir que también somos un poco egoístas. O sea, tú sabes lo que vende, o por lo menos lo que puede vender, y tú sabes lo que casi seguro que no va a vender. Entonces, a mí me parece muy bien. O sea, que vende Sombras de Grey, pues mira, de momento esa editorial la salvó al año seguro. Y hay un montón de gente que va a poder publicar. No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema y siempre ha sido así. La mayor parte de la literatura que siempre se ha consumido era eso, literatura de consumo. Y lo que es más, literatura demostrada que luego se convirtió en un baluarte de la literatura. Ya se Dickens. Lo hemos dicho a la vez. Que claro, era un petardo porque la gente cuando llegaba el folletín en el barco a Boston, la gente se tiraba al agua para conseguir un ejemplar. ¿Qué ha pasado a Kenny? Claro, y dice, eso es basura. Mira los que decían que eso es basura, ¿dónde están? ¿Nos recuerda algún profesor? Pero muertos literariamente, ¿nos recuerda algún profesor especializado en literatura decimonónica? En cambio, Dickens, ahí está. A mí no me parece mal. Hombre, si ya me dicen que Sombras de Grey es buena literariamente, bueno, pues ya podemos empezar a discutirlo, pero porque se puede argumentar. Pero bueno, mira, si la gente se lo ha pasado pipa, yo envidio, vamos a ver. Yo envidio a esa gente. ¿Cuántas veces hemos comprado un libro y a la 10ª página se le he pagado 20 pavos? Que esta gente se compra el tocho y se lo bebe y las ves en el metro encendidas y pues son felices. Me parece muy bien. Bueno, no sé. Yo recuerdo mucho cuando hicimos una de las últimas presentaciones que hemos hecho en la librería LE, que a esas obras las llamaba o sea, el librero las llamaba libro para la cuñada, libro para mi cuñada. Rodrigo de librería LE, no sé eso. Rodrigo, porque el 80% de mujeres que iba a comprar Sombras de Grey decía, es para mi cuñada. O sea, yo te quiero decir, dudo que esa persona pueda ser feliz algún día. Pero vamos a ver, parto de esa base. Aquí no seamos injustos, o sea, de acuerdo, es para mi cuñada porque le da vergüenza, pero cuando salieran todos estos libros, el Sex Code y todos estos que eran para liar de Mario Luna, no es para un colega. Sí, no, si no te será lo mismo, dame ese libro que te dice cómo liar infaliblemente. Es para un colega, lo he visto yo en la casa, el libro, o sea, es lo mismo, no es para mi cuñada. Bueno, pues la gente tiene su pudorcillo, pero bueno, tampoco... Como tenía más un libro de filosofía, otro de política y ese, ¿no? De hecho, eso ha aumentado mucho la venta de e-readers. De hecho, los e-readers están desarrollando muchísimo la categoría de novela erótica, romántica y tal.